Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. A esta hora de la mañana, 25 grados centígrados se experimenta en la ciudad de Guayaquil. Y tenemos ya en nuestros micrófonos al señor ingeniero Henry Kronfle, hombre de la legislatura, asambleísta, importantísimo en el bloque de Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, hombre conocedor bastante de la temática industrial, comercial, empresarial. Y hemos hablado aquí, Lenín, de los costos de producción, por ejemplo, ¿no? Porque, salvo y respetando el criterio del ingeniero Kronfle, no dejan de ser importantes los sectores industriales, agrícolas, construcción, etcétera. Pero debemos de apoyar al sector de las exportaciones. Pero para ello tenemos que buscar costos de producción para que el precio final llegue a los mercados internacionales a competir. ¿Qué le parece a usted, mi estimado ingeniero Kronfle, por ahí estas ideas? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, compartir este panel y un saludo a todos los que nos están escuchando. Creo que es importante aclarar que dentro del punto de vista de todas las medidas económicas que se tienen que tomar en el país, aparentemente el frente económico del gobierno, que ya hemos visto que ha puesto las mismas medidas que por años ya las había implementado en el Ecuador y no dieron ningún resultado más que llevarnos a esta crisis económica, pretende seguir con eso y pensar que va a haber un resultado diferente y solo acotar el ámbito de las medidas a uno de los rubros, digámoslo así, dentro del presupuesto general del Estado desde el punto de vista de la gran economía, que es los ingresos permanentes, que se definen básicamente con los salarios, con los impuestos y con las tasas arancelarias. Es decir, cuando hay que trabajar en una economía, usted no se puede enfocar única y exclusivamente en uno de los 4 pilares que son los ingresos permanentes, que básicamente son impuestos y aranceles. Se tiene que enfocar también en los gastos permanentes, que básicamente son los gastos de salarios y los gastos de pago de deuda a través de los de las tasas de la deuda, es decir, de los intereses de la deuda. Y por otro lado se tiene que enfocar también en el ingreso no permanente, que es el petróleo, y en el gasto no permanente, que es justamente el tema de el plan anual de inversiones, la infraestructura que requiere el país para salir adelante. Aquí no se ha tratado nada de eso. Se ha tratado en este Consejo Consultivo Productivo y Tributario única y exclusivamente el tema de los ingresos a través de impuestos y aranceles y tasas ocultas, tasas que son salvaguardias ocultas. Es decir, volvimos a acotar la receta a yo gobierno necesito recibir, pero ¿cómo voy a bajar el gasto? ¿Cómo voy a generar más dinero a través del petróleo? ¿Y cómo voy a multiplicar la obra social sin que sea el gobierno el que gaste en esa obra social a través de alianza público-privada? De eso no se ha hablado absolutamente nada. Entonces, yo creo que cuando se revisan estas cosas, hay que tener una revisión integral, y en esa revisión integral voy a coayudar a través de mis asesores, a través de mi propia experiencia, a formular, gracias a la apertura que he tenido del sector empresarial, que me han permitido participar, para justamente aportar con algo de conocimiento este tema del replanteamiento de las medidas económicas que necesita el país, conociendo el sector productivo nacional, que lo conozco pues por los 1000 años de experiencia frente a los empresarios del país, y conociendo el tejido social del Ecuador, que también lo conozco por la experiencia que he tenido ya en la política al hacer una campaña a nivel nacional como asambleísta. Y el objetivo es que cualquier medida económica que se tome
reflejen beneficios al ciudadano, no al gobierno, no al político, no a las cámaras, no al empresario, al ciudadano. Ahí es donde tiene que estar enfocada la propuesta de política económica para mejorarle la vida al ciudadano y resolverle los problemas al ciudadano, que son la falta de empleo, que el dinero no alcanza, la inseguridad, que lo matan por un celular, que sale el hijo de la escuela y le ofrecen drogas, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy importante enfocar estas medidas de política económica, no para darle crédito o para que se mantenga un frente económico que ya sabemos, y que a mi criterio se tiene que hacer un lado, que ya sabemos que esas medidas que ha impuesto van a ser más de lo mismo que han generado la grave crisis que hay. Y además han traído un desánimo, un sinsabor, ¿no? Una falta de motivación al sector empresarial, que es el sector que invierte para la generación de empleo, porque no respetaron ni siquiera la única herramienta, digamos, fuerte en la que se basa hasta el momento el gobierno del presidente Lenín Moreno, que es el diálogo. Si ya eso no se respeta como herramienta política y se trata de imponer entre gallos y medianoche a última hora medidas no conversadas, no consensuadas, se rompe esa confianza del diálogo, que es la herramienta principal política que tiene el gobierno. Entonces, este frente económico ni respeta al presidente, ni respeta a la sociedad, ni quiere sacar la economía adelante, porque sabemos que con las mismas medidas lo único que va a hacer es volvernos a llevar a la misma crisis a la que estamos. 7:11. Ingeniero Cronfle, cuando usted dice a última hora nos cambiaron lo que se había acordado originalmente, ¿qué les cambiaron a última hora a los empresarios? Bueno, se pusieron medidas como, por ejemplo, subir el impuesto a la renta 3%, se pone esta tasa en aduana, que nunca se había discutido, se habla de subir las partidas arancelarias a los techos máximos de la Organización Mundial de Comercio. Esas no eran medidas conversadas ni consensuadas, porque ya sabe el sector empresarial que esas medidas no funcionan. Ya lo vimos, que para dinamizar la economía no hay que subir impuestos, porque ellos creen que subiendo los impuestos van a subir la recaudación tributaria, que no es lo mismo. No es lo mismo subir impuestos que subir la recaudación. Y lo quieren hacer antes de que se dinamice la economía. Nosotros fuimos absolutamente claros en decir, no solamente con una propuesta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, sino que en eso nos han acompañado inclusive el sector empresarial, el ser claros en que primero hay que dinamizar la economía, para que como resultado del dinamismo económico se genere una mayor recaudación tributaria, que no necesariamente esté atada a mayores impuestos. Yo le pongo este ejemplo para tratar de graficar esto en blanco y negro y que nos entiendan todo lo que nos están escuchando. Si usted pone mañana impuestos en las aduanas del 1000% a todos los productos, seguramente aquí va a bailar el contrabando. Es decir, la recaudación aduanera se va a caer. Si usted pone impuestos, el 100% impuesto a la renta, seguramente todo el mundo lo va a evadir. Es decir, subir los impuestos no quiere decir subir la recaudación tributaria. Y ahí hay que tener mucho cuidado cómo se maneja esto en una economía que está ahogada, en donde es muy difícil, si usted pierde el empleo, volverlo a conseguir, en donde el ciudadano no tiene el dinero en su bolsillo para salir a comprar, y entonces que las empresas salgan y vendan, inviertan y generen empleo, porque no se le ha devuelto el dinero al bolsillo del ciudadano. Lo que se pretende hacer con esta medida es que otra vez se lleve el dinero del bolsillo del ciudadano, el gobierno. Tanto así que se habla, y el Frente Económico lo ha dicho con claridad, que ellos van a recolectar alrededor de 2.000 millones de dólares y que van a dar para atrás, por ejemplo, a través del drawback de los exportadores y unos pequeños incentivos, por ejemplo, en el impuesto, al anticipo de impuesto a la renta de las pequeñas empresas, que eso en su totalidad suma, por ejemplo, 300 millones. Es decir, me llevo 1.000, me llevo 2.000, te devuelvo 300, me quedo con 1.700 millones. Se dinamiza la economía así, volviendo a tener el flujo del dinero del ciudadano al gobierno, o se dinamiza la economía al revés cuando está deprimida. Y usted es economista, Clever,
con medidas lo que se llaman contracíclicas, que son el dinero que el gobierno debería de inyectar en la economía para dinamizar a través del bolsillo del ciudadano el consumo, el empleo, la inversión, etcétera. Es al revés. ¿Qué es lo que ha pasado? Como no ha habido ese dinero para inyectar, porque no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Porque nunca se creyó en el ahorro, porque los famosos fonditos no servían para nada, porque siempre se pensó que iba a haber un auge económico del milagro ecuatoriano, que lo único que era el milagro del precio del petróleo. Hay que decirlo con absoluta claridad, no el milagro de la gestión, porque ya estamos viendo que en la gestión lo que más sale es pus, de donde uno toca por la corrupción. Entonces no hay cómo generar esas medidas contracíclicas, que es que el gobierno impulse la economía a través de la inyección de dinero. Al contrario, aquí seguimos chupando el dinero de la economía para llevárnoslas al gobierno, que ya estamos viendo cuál es la causa de esas medidas. Y por último, se pretende entre los ejes hablar, por ejemplo, de la evasión y del contrabando, y oí con mucho detenimiento decir a un funcionario que, imagínense, que la tasa en la aduana era para combatir el contrabando. Lo que hay que hacer es primero ir a la Real Academia de la Lengua a ver qué es lo que significa contrabando. Y contrabando significa todo aquel ingreso de mercadería que no pasa por la aduana, es decir, la cual no le va a poder cobrar una tasa. La tasa la va a cobrar a lo que ellos determinan como subvaloración aduanera, que es otra figura. Y sin embargo, esa tasa que supuestamente es para combatir el contrabando, en ningún país del mundo usted sube los aranceles y sube las tasas para combatir el contrabando. Es por el contrario. Es decir, si mañana un televisor paga 300% de arancel, seguramente va a entrar al país y no pasar por la aduana. Si paga 2% de arancel, nadie, por más ilícito que sea, va a tratar de pasar un televisor que no, digamos, fuera de la aduana, porque no tiene sentido. Ya no hay esa motivación para burlar, digamos, el sistema lícito de importaciones. 7:16. Ingeniero Kronfle, ¿cuál es el sentimiento de Henry Kronfle, el legislador, un hombre que toda su vida ha trabajado, que ha producido, y que ahora han pasado 5 meses en la legislatura y solamente, de acuerdo a la información que tenemos, se han presentado 3 proyectos de ley? ¿Cómo lo han atrapado? ¿Cuáles han sido los inconvenientes que ha atravesado usted para poder desarrollar su actividad como legislador en la Asamblea Nacional? Excelente pregunta y se la agradezco. Primero porque dejaron una serie de proyectos establecidos, por ejemplo, en la mesa del económico y tributario, que es la comisión en donde yo estoy, de lo económico tributario, su regulación y control, que se venían acarreando de la legislatura pasada. Es decir, se enviaron una serie de proyectos a tratar en esa mesa. No importa que cambien los actores. La institucionalidad de la Asamblea, digamos, establece que esos proyectos que quedaron presentados había que tratarlos. Muchos de esos, ya le digo, hemos logrado archivarlos porque no tenían sentido alguno, porque seguían pragmados de ideologías que no le resuelven el problema a la gente. Entonces, lo primero que se tuvo que hacer es decir, de todos estos proyectos que nos enviaron, todos estos de aquí hay que archivarlos. Ese fue el primer, digamos, gran logro y objetivo. El segundo, porque no resolvía nada. El segundo es, había que tratar un presupuesto general del Estado en prórroga, porque así lo determina la ley cuando cambia el gobierno, que era el presupuesto del 2016, que había que aprobarlo en el 2017. Tuvo que hacer un trabajo titánico de un informe de minoría para llevar al Pleno de la Asamblea a aprobar ese presupuesto con requerimientos. Y esos requerimientos básicamente, en una gran parte, son las recomendaciones del informe de minoría que me permití presentar en la Asamblea, como para, por ejemplo, como para que se le pague el rubro que se le debe de la seguridad social, el gobierno a la seguridad social y a su vez la seguridad social a los jubilados. Es decir, eso es un tema sumamente importante, como por ejemplo que se distribuya el dinero de manera correcta en las universidades, como por ejemplo que el presupuesto de educación no se vulnere. Usted está viendo lo que está pasando hoy en día con violaciones, en un ámbito de una banda delincuencial sistemática de actores y encubridores
que violaban a los niños. Entonces, este tipo de cosas justamente no se pueden permitir en el país, y de ahí la importancia de trabajar seriamente con esto. Una ley que estamos tratando en este momento de optimización de trámites para cortar toda esta tramitología y burocracia que tanto le cuesta al país y que le hace tanto daño al ciudadano. Eso también lo estamos tratando. Pero se vienen cosas muy importantes, Clever. Se viene, por ejemplo, que hay que aprobar en la Asamblea el gasto del presupuesto general del Estado de 2017 de vengado, lo que se ha gastado en este año. Se viene el presupuesto general del Estado del 2018, que entrará a la Asamblea a finales de este mes, a principios de noviembre. Se viene este paquete de reformas tributarias en base a lo que se resuelva en esta semana con el sector productivo. Se tiene que tratar en la Asamblea ese paquete de reformas tributarias. Hay que hacer un paquete para dinamizar la economía, que es un paquete legislativo en materia económica de resoluciones estructurales y no coyunturales. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay que modificar el código de la producción, el código de ingenios, que es el código de propiedad intelectual, en la ley del mercado de valores, la ley de alianza público-privada, es sumamente importante, la ley de bancos, que es el código orgánico monetario y financiero. ¿Con qué objetivo esos 5 códigos hay que modificarlos? Para darle una solución estructural a la economía y poder dinamizar con el cambio de esas leyes la economía. Por ejemplo, que hayan los incentivos en Quito y Guayaquil para las nuevas inversiones que hay en el resto del país. Por ejemplo, que se le permite entrar en sectores estratégicos sin causar riesgo de seguridad nacional al sector privado, para que a través del Plan Anual de Inversiones propuesto en el Presupuesto General del Estado pueda hacer el sector privado la gran obra y dinamizar la economía. Eso requiere cambios. Por ejemplo, para liberar los recursos de la banca privada a las microempresas, a las pequeñas empresas y las grandes empresas, por ejemplo, que se financian a través del mercado secundario, eso de fondos que existen para la inversión, que eso requiere justamente de un cambio en la ley del mercado de valores. Entonces hay que resolver de manera legislativa también estructuralmente los problemas de la economía. Y eso sería un segundo proyecto de ley fuera del proyecto de ley coyuntural que resulte de estos diálogos entre el sector productivo y el gobierno en materia tributaria, que tendrá que ir a la Asamblea. Me gusta. 7:22 minutos. Usted, Lenín. Sí, para saludar al asambleísta Kronfle y consultarle, ustedes hacen algunas observaciones y está bien. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una diferencia entre lo que ocurría antes, entre el país de antes y el país que tenemos en estos momentos. La diferencia es que el gobierno no tiene mayoría, que los votos de la oposición cuentan, que no todo lo que propone el régimen se va a constituir necesariamente en una disposición. Por ejemplo, el incremento del impuesto a la renta. ¿Qué es lo que debemos esperar los ecuatorianos, el sector productivo, la ciudadanía en general, por parte de los legisladores, en este caso, de los legisladores de la 6 Madera de Guerrero, en relación a esto? Ustedes definitivamente no van a dar paso a aquello, y si ustedes no dan paso y si los otros bloques de oposición tampoco lo hacen, bueno, pues la propuesta, el anuncio económico no va a pasar, no tienen los votos. Mire, cualquier alza de impuestos nosotros no estamos de acuerdo, porque vuelvo y le repito, es encasillarnos a un solo rubro de los 4 ejes que tiene que llevar el plan económico. Es decir, aquí, en economía usted sabe muy bien, hay que resolver la economía del país y hay que resolver la economía de la familia ecuatoriana, es decir, la macro y la microeconomía. Y para eso hay que pensar en los ingresos que normalmente se dan, que se llaman permanentes, y en los ingresos que se dan, que no podemos controlar, que es básicamente el petróleo, que se llama no permanente. Aquí no podemos trabajar en una sola variable y decir, esta es la solución económica. ¿Dónde está el anuncio del recorte de gasto fuerte, significativo? Por ejemplo, que se recorte el 10% de los gastos de los ministerios sin sacar a la gente, es decir, sin despidos, sino en todo aquel gasto que no le genera un beneficio directo al ciudadano. Yo le garantizo que hay mucha tela que cortar ahí. ¿Dónde está la reestructuración de los intereses de la deuda con China, por ejemplo? Ahí se puede bajar 3 puntos, 4 puntos porcentuales, son 350 millones, hay mucha tela que cortar ahí. En el área petrolera, por ejemplo, se hizo una ronda petrolera. ¿Dónde está el seguimiento de esa ronda petrolera para tener mayor extracción de petróleo y poder aumentar el volumen de venta petrolero? ¿Dónde está la renegociación
de la venta del petróleo afuera, que hoy existen, sabemos, y es de conocimiento público, intermediarios, cuando se puede vender, como se hizo recientemente, directamente teniendo un precio más alto con menor castigo. Entonces, eso también hay que reestructurarlo. ¿Dónde está la reestructuración de los contratos con las empresas petroleras existentes que están operando en el país? Ahí también puede haber ahorro de más de 1.300 millones de dólares. ¿Dónde están las modificaciones que se quieren, como le digo en la ley, para hacer que el plan anual de inversiones, que suma alrededor de 6.000 millones de dólares, 5.450 millones este año, y posiblemente para el 2018 sea 6.000 millones, por lo menos entren 3.000 millones del sector privado a hacer esa obra y liberarle del recurso al Estado? Entonces ahí el Estado tendrá 3.000 millones de ahorro y el sector privado tendrá 3.000 millones de dólares de negocios que dinamicen la economía para poder hacer la obra de infraestructura que requiere el país en mantenimiento de carreteras, en los nuevos hospitales, en las nuevas escuelas, etcétera. Entonces se requiere de una solución económica integral y no de decir esta es la única pieza del rompecabezas. Claro, la única pieza del rompecabezas es la más fácil para el frente económico que nos ha llevado a la tragedia actual. No digo que todo el frente económico, porque no todos esos actores son actores, digamos, que guardan relación a la década del correísmo, pero gran parte de ellos que los conocemos, sabemos que están con las mismas recetas de solamente carga impositiva, impuesto, aranceles, restricciones al comercio, que usted sabe a dónde nos ha llevado eso. El país está viviendo una crisis importante, el país está viviendo una situación muy complicada para ciudadanos, es decir, no puede haber una desconexión. Ya la gente está cansada y harta del político intermediario que pretende resolverle sus problemas y lo único que hace es causarle más problemas. La gente ya se cansó. Por eso es que yo aplaudo la decisión del presidente del diálogo y rechazo la del frente económico de la imposición. Por eso... A ver, asambleísta, pero allí hay una desconexión, allí sí hay una desconexión, porque ese frente económico está allí porque el presidente lo tiene ahí y se mantiene allí luego de 10 años y de los desastres causados porque el presidente quiere mantenerlos allí. Entonces ustedes sí le creen una cosa al presidente, que es el llamado al diálogo, pero la parte del frente económico allí sí lo libran de toda responsabilidad, como si se trataran de dos personas distintas o de dos instancias diferentes. Es un mismo gobierno, él es el jefe. Ellos responden a las disposiciones, a las directrices que les da el presidente de la República. Entonces, ¿qué está pasando allí? Una pregunta, déjeme decirle por qué es que yo desdoblo esto del frente económico y del presidente de la República, y creo que es muy acertada su apreciación. Pero se supone que ese frente económico se quedó ahí, porque cuando se agarra un país con una falta de transparencia de cuenta, acuérdese usted que ni siquiera se publicaban muchos de los índices de lo que estaba pasando en el país en las cuentas, en las páginas web de las instituciones públicas. Estaba información sin publicarse, se ha querido transparentar la información, no se sabía bien qué es lo que se estaba pasando. Entonces, digamos así, el pretexto por dejar el frente económico era, señores, ustedes saben mejor que nadie qué diablo es lo que está pasando aquí. Mis directrices son, limpien esto, dejen esto ordenado, explíquenos cómo está esta situación, para nosotros saber cómo está esta situación bajo este nuevo liderazgo, cuáles son las medidas que hay que tomar. Y eso no toma 1, ni 2, ni 3 meses. Eso puede tomar el tiempo que he tomado ahora. Lo que pasa es que ya se agotó eso. 5 meses. Mañana ya son 5 meses, ¿no? Mañana hemos sido sumamente claros en decir, señor presidente, ese frente económico póngalo a un lado, porque con este frente económico no vamos a ir a ningún lado. Por eso es que hemos sido sumamente claros en decir, bueno, tengamos paciencia, demos la oportunidad de que ellos mismos que causaron el problema arreglen el problema en la claridad de las cuentas públicas, más no en las soluciones para el problema, porque fueron los mismos que nos llevaron al problema. Una vez que se cumple ese primer objetivo, no tiene nada que hacer ese frente económico. Al contrario, más bien le genera una desconfianza terrible por lo que he conversado, porque he hecho agenda en territorio y he conversado con artesanos, he conversado con los representantes de los artesanos, he conversado con los representantes de la economía popular y solidaria, he conversado con representantes de la pequeña y microempresa, de la mediana y de la gran empresa, me he reunido con las cámaras de la producción el viernes todo el día, hoy me vuelvo a reunir con los presidentes de las cámaras de la producción para entender dónde está la visión y un poco, digamos, compaginar las visiones de ellos con las visiones de otros sectores de la economía, de empresarios, de pequeños comerciantes, de gente que se autoemplea. Es decir, cuidado, estoy haciendo un trabajo para poder entender esto de manera integral. Lo que sí le digo es que ya llega un momento en que ya, digamos, las circunstancias
porque no estaban claras las cuentas, porque no se habían publicado las cuentas, porque esto era una ensalada contable. Usted cuando ya tiene que sacar al contador suyo porque ha hecho una ensalada contable y tiene que tener un nuevo contador o un nuevo financista, tiene que el anterior explicarle. Entonces en la empresa privada en 15 días, en 3 semanas, se hace el traspaso de manos, por decirlo así. Vamos a decir que en el Estado tome más tiempo. Ya ha tomado, como usted dice, 5 meses. Yo creo que ya se agotó. Ahora sí ya se agotó. Por eso es que usted ve el reclamo de todo el frente, digamos, productivo nacional, diciendo, y está en los medios de televisión, en la radio, en la prensa escrita, señores, hasta aquí en frente económico, porque esto va a ser la receta, digamos, de la crónica de una muerte anunciada. No podemos seguir con esto. Tanto así que, es más, recuerde usted que primero se pensó en la modificación de la ley de plusvalía, hacerla a través de la propia Asamblea Nacional, y cuando se dieron cuenta que esa reforma iba a estar cargada ideológicamente y además impulsada por ciertos actores del mismo correísmo para seguir en más lo mismo, porque se consideraba que eso era un hito político de haber doblado la mano, porque no se pudo en ese momento poner la ley de herencia, entonces ponemos una ley de plusvalía que era más perversa que la ley de herencia. Entonces, ¿qué pasó en ese sentido? El presidente dijo, no, la voy a mandar a la consulta popular. De ahí que radica mi posición, de cuantas veces sea necesaria, y lo he dicho públicamente, hay que hacer consultas populares para evitar intermediarios, funcionarios de gobierno que lo que hacen es generar obstáculos en vez de generar soluciones. Y desde ahí también, Lenín, el llamado a que ese frente económico que ya se agotó, ojalá, y digo porque esa no es una decisión nuestra, es una decisión del presidente del Pública, ojalá sea reemplazado para poder tener realmente un oxígeno de nuevas políticas en materia económica, no solamente para arreglar los temas coyunturales, para arreglar los temas estructurales, Lenín, y no solamente con políticas del gobierno, con políticas de la legislatura, porque ambas tienen que ir de la mano. Dentro de esos temas estructurales, por ejemplo, se nos va a quedar en el tintero el rol del Banco Central. ¿Qué pasa con las cuentas del Banco Central? ¿Hasta cuándo le siguen metiendo la mano? ¿Hasta cuándo funciona como caja chica? ¿Qué reservas? Pues si ya no hay nada. Si ya se han llevado, oiga, ya mismo hasta los letreros los desmontan de ese Banco Central. Pero bueno, sabemos que el asambleísta Cronfle tiene otros compromisos. A nosotros también se nos agotó el tiempo. Queremos agradecerle al asambleísta. Sí, pero con una interrupción chiquita nada más. Usted puede cambiar al frente económico, al equipo económico del gobierno, pero ¿y cuándo les cambia la ideología? Porque ahí hay una cosa, han priorizado la ideología antes que la economía. Y eso es un problema. De eso y de otros temas conversaremos en una próxima ocasión. Esperamos tener el gusto de volver a compartir con el ingeniero Henry Cronfle. Será hasta entonces. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias, muy buenos días, un abrazo a todos. Huancamilca, la H grande de la información.